Yo nada más le recuerdo que después del 11 de septiembre, casi se vio como sinónimo de terrorismo a los inmigrantes, por lo tanto había que cuidar la frontera norte y empezaron con que había terroristas inclusive allá en la triple frontera, allá entre Paraguay y tal. Bueno, ahora espías rusos, yo no dudo que los haya, por supuesto que debe haberlos, pero como decían por ahí, los hay de Estados Unidos, en la embajada están metidos por todos lados. El espionaje es algo de lo más común, pero vamos a tratar de ponerlo en contexto con un analista que se llama Amaury Chamorro. Lo tengo en vivo, él está en Colombia ahora. Amaury Chamorro es estratega y consultor en comunicación política. Amaury, qué gusto saludarte nuevamente y qué bueno que aceptaste la invitación. No, mi querido amigo, ¿cómo estás? Un saludo a todos y a todos que nos ven. Un gusto estar aquí, siempre listo y dispuesto para poder conversar. Te agradezco mucho, Amaury. ¿Cómo ves entonces, Amaury, que de acuerdo con el Comando Norte de los Estados Unidos, los rusos tienen en México, por ser país fronterizo con los Estados Unidos, la mayor cantidad de espías rusos? El presidente de México dice, bueno, yo no lo sé, pero no somos colonia ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, y bienvenidos todos aquellos que quieran hacer una labor legal dentro del país. Bueno, en realidad lo que se necesita, los Estados Unidos, lo que necesitan constantemente es generar de alguna forma crisis, ¿no? Crisis comunicacionales, políticas dentro de los países que no son sometidos a sus intereses geopolíticos, al mismo tiempo que comunicacionalmente se ha trabajado de manera muy coordinada entre la Unión Europea y los Estados Unidos para distorsionar o de alguna forma hacer un framing sobre la realidad de lo que ocurre en el conflicto de Ucrania, la invasión rusa hacia Ucrania y el porqué, el motivo de todo esto. Entonces, bueno, generamos ahí una crisis con un vecino muy importante, con México, y eso ayuda a distraer la opinión pública en relación al desastre que ha sido diplomático de los Estados Unidos en relación a Rusia. Ya Alemania pidiendo auxilio porque Europa consume 200.000 millones de metros cúbicos año de gas de Rusia, y en este invierno se van a morir del frío si es que no tienen gas ruso, y ya los alemanes indicaron que se van a paralizar sus industrias si es que no llega el gas ruso y los minerales rusos. O sea, el mundo, el planeta depende energéticamente también de Rusia. Entonces, hay una situación muy compleja, y en ese sentido también hay una ventaja estratégica, digamos, para México, que es un país con una potencialidad de riquezas y de recursos naturales interesante, lo mismo Venezuela, lo mismo algunos países, otros países de América Latina. Entonces, obviamente viene la injerencia. Ahora yo te devuelvo una pregunta. ¿Quién le puede creer a los Estados Unidos en materia geopolítica, militar? Recordemos la ficción, la mentira sobre las fábricas de armas químicas de Saddam Hussein para justificar la invasión de Irak. CNN, Fox, CBS, ABC, todas las grandes cadenas de televisión de los Estados Unidos, bueno, en todos los medios del planeta justificando la necesidad de invadir Irak. Y después de 1 millón de asesinados iraquíes, asesinados por la Unión Europea y por los Estados Unidos, se descubre que era mentira, que no había ninguna industria, ninguna fábrica de armas químicas que justificaría cualquier tipo de invasión. Invasión esta que no contaba con el apoyo de la ONU, del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿quién va a creer de un general estadounidense sobre declaraciones que él pueda hacer sobre un tercer país, sobre un país vecino, un país que ha tratado con tanto respeto a los Estados Unidos y de una manera tan importante para la región, dando lecciones de diplomacia y de la defensa de los intereses de los países, de las soberanías de los pueblos, como México? O sea, es realmente una barbaridad cometida por los Estados Unidos. Ahora también debemos entender si esto no es un anticipo de alguna jugada geopolítica, estratégica de injerencia en México, sabiendo de la fortaleza del presidente Andrés Manuel ante la opinión pública, bueno, los resultados electorales últimos que han habido. O sea, ahí tenemos que ver cuál es el próximo paso de los Estados Unidos. Gratuitamente ellos no hacen nada. Esto de aquí seguramente es parte de todo un proceso, de una planificación que inicia, bueno, quién sabe, para desestabilizar la situación política interna.
Amaury, muy importante lo que estás diciendo y nada más porque pues no todo el mundo conoció lo que hice yo allá en los Estados Unidos. Cuando hablas de esto, de los medios de conexión, tienes toda la razón, pero hubo algunos periodistas, aunque no en televisión comercial necesariamente, pero me siento muy orgulloso de que a la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos, desde Los Ángeles, California, antes de la guerra, les dije, esto es una patraña, no hay armas de destrucción. Uy, me querían comer vivo, me querían matar, pero siempre traeré eso hasta que me muera como una gran satisfacción. Oye, Mauri, habrás escuchado el discurso del presidente Joe Biden del estado que guarda a la nación. Fue un discurso de guerra fría, prácticamente esto de espías y tal, o sea, como que estamos entrando nuevamente a una situación de la Guerra Fría cuando existía la Unión Soviética. Desgraciadamente tenemos un bombardeo mediático, como acaba de ocurrir con el COVID, como cuando tú dices todo aquello. Entonces crean la opinión pública, la fabrican. Y en este caso, desgraciadamente, mucha gente le sigue creyendo a esas matrices de opinión pública, Amaury. Es terrible. Bueno, en eso sí los Estados Unidos no tienen competencia, ¿no? En la batalla, lo que yo llamo la batalla por... O sea, ellos tienen una capacidad de construir realidades que no están sostenidas, digamos, en hechos concretos, sino en pseudoeventos, ¿no? Hay inclusive en teoría de la comunicación hay una clasificación, un estudio de pseudoeventos, o sea, de eventos falsos creados, generados de manera proposital para obviamente generar una movilización de la opinión pública en torno de algo, ¿no? Eso es muy común también en prácticas, ahí esa es la base, digamos, de la comunicación política y los Estados Unidos es una gran escuela de eso. Entonces, siempre las guerras, el primer acto de guerra es comunicacional, ¿no? La guerra es comunicacional en sí y los Estados Unidos ahí sí son invencibles porque se sostienen a través de una industria cultural, una industria mediática que es la más grande, la más poderosa del planeta. Más inclusive, los Estados Unidos tienen mucho más poder cultural sobre el planeta que militar. ¿Por qué digo eso? Porque la opinión pública en el planeta es favorable a la condena, porque realmente es un tema desechable, es un tema terrible para el planeta que un país invada al otro. O sea, lo que Rusia está realizando es inaceptable. No obstante, no podemos dejar de entender o dejar a un lado la realidad y los motivos que han llevado a Rusia a cometer esta barbaridad. Obviamente la opinión pública no entiende, no conoce el contexto histórico que ha llevado a Rusia a cometer esta barbaridad, entonces es mucho más fácil condenarla. No obstante, nadie se posiciona en relación a los hechos reales y concretos de la actuación de la Unión Europea, de los Estados Unidos, atropellando una serie de tratados internacionales que ellos mismos son firmantes. Tratados estos que hacen con que se protegieran las fronteras de Rusia en relación al posicionamiento de la OTAN, de bases militares, inclusive de ayuda de armas a Ucrania, de la entrega de armas a Ucrania. Entonces, en términos mediáticos, la opinión pública mundial no conoce, no entiende la realidad de la guerra, apenas recibe algunas partes de información. No obstante, desde el punto de vista militar, ahí vemos cómo la OTAN no sirve para absolutamente nada y cómo los Estados Unidos militarmente ante Rusia están arrodillados. No que la suma total de armas, aviones, buques de guerra, soldados, tanques de la OTAN con los Estados Unidos no superen a Rusia. El problema es que Rusia tiene más de 6,000 ojivas nucleares, bombas, que exterminarían el planeta. Entonces, ¿quién se va a meter con Rusia? O sea, y Putin fue muy claro en el día de la invasión. Dijo, mira, el país que se anteponga a nuestros intereses y a nuestras acciones militares va a responder y va a ser víctima también de un proceso de una guerra con Rusia. Y claro, ¿quién se va a meter? ¿Por qué no le han hecho nada a Rusia? Porque no lo pueden. El mundo no puede hacer eso. Y no es solo del punto de vista militar, pero también económico. Ahora va a haber una tentativa de presión en Rusia y Putin muy inteligentemente acaba de indicar que él solo va a continuar vendiendo a Europa todo el gas, todo el minerio, todo el petróleo al mundo si es que le pagan en rublos, para justamente, rublos a moneda rusa, justamente para huir de la presión y la dependencia del dólar o el euro como una moneda de transacciones comerciales internacionales. Entonces, hay que entender que comunicacionalmente los Estados Unidos ha vencido la guerra hasta ahora.
No obstante, militarmente, la Unión Europea está de rodillas, Estados Unidos está de rodillas ante el poderío militar ruso, que no está visto en su totalidad. Lo que Rusia, el despliegue militar es muy pequeño dentro de Ucrania en relación al total del poderío militar ruso, y que probablemente esta guerra lo que va a hacer es dilatar una guerra comercial, una guerra económica, que a su vez Rusia no es Cuba, Rusia no es Venezuela. El poder y su capacidad y su importancia geopolítica es distinta a los demás países. Entonces, un bloqueo como le intentan hacer a Siria, a Irán, no funcionaría contra Rusia. Entonces, vamos a ver cómo esto se va a desarrollar. No obstante, es muy importante que la opinión pública conozca, y ahí te felicito por el trabajo que tú vienes históricamente realizando para el público de habla hispana, no solo en México, no solo en Estados Unidos, pero sí en toda nuestra América Latina, de desarmar un poco de esas matrices informativas falsas que también no se considera, por ejemplo, los grupos de exterminio, los grupos paramilitares ucranianos que actúan en la frontera con Rusia, exterminando poblaciones rusas que viven en la frontera dentro de Ucrania, y que de alguna forma también viene generando un etnocidio en contra del pueblo ruso que vive en la frontera ucraniana. Y eso, no solo por eso, pero también por eso es que hace con que Rusia invada y ¿por qué no invade y no destruyó todo el país? Porque simplemente ha tomado posesión sobre esos territorios fronterizos por una cuestión de seguridad nacional, una cuestión de defender su población, pero también una forma de tomar control sobre una zona muy importante productora de gas, que es la principal zona productora de gas de Ucrania, una de las más importantes del mundo, es exactamente en Donbass. Entonces, hay que entender el contexto, ¿no? A la población, a nuestros invitados e invitadas que nos ven en este momento, deben entender que cualquier tipo de guerra está dentro de un contexto que va mucho más allá de lo que los medios de comunicación, que siempre van a defender los intereses de los Estados Unidos, no van a defender los intereses de la sociedad, del planeta, defender la verdad, siempre van a acabar distorsionando la verdad o omitiendo algunos hechos que no nos van a permitir comprender de manera global qué es lo que está ocurriendo. Y es eso lo que yo creo que tienes un deber de por vida, que es justamente defender y contextualizar la verdad para que la población pueda emitir una opinión con una información más equilibrada. Amaury, me quedan 2 minutos. ¿Cuál es tu opinión acerca? México, afortunadamente digo yo, no ha querido sumarse a esto de enviar armas para allá como le han pedido aquí la embajadora de Ucrania. México está enviando ayuda humanitaria, ha enviado aviones para rescatar personas, pero de ninguna manera también ha querido sancionar a Rusia, ni como le han dicho, ni tampoco ha clausurado los canales. Yo aquí en México, allá en tu casa, al sur de la Ciudad de México donde vivo, tengo un sistema y ahí sigo viendo RT, pero otras partes del mundo no pueden ver RT. ¿Qué opinas de esa censura? Bueno, eso primero, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, siempre ha dado continuidad a ese posicionamiento internacional de México como un país que ha tenido una diplomacia en respeto a los demás países, en respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y bueno, él está al nivel del liderazgo histórico de América Latina, ¿no? América Latina no tiene un líder de la talla en este momento de Andrés Manuel para poder avanzar en un proceso de integración de nuestra región y a partir de eso, de dialogar con el mundo, ya que nosotros vivimos en un mundo de bloques, ¿no? Y es muy importante que América Latina sea uno. Y finalizando, el tema de la censura es patético, ¿no? Ver los Estados Unidos que defienden la libertad de expresión y la democracia, y la primera acción es cortar los canales, el impedir que el relato ruso sobre lo que está ocurriendo en la guerra pueda ser consumido en su país, y presionando a terceros países a que hagan lo mismo. Bueno, es que ya basta de esa doble moral, es una vergüenza, y nosotros no podemos tener a los Estados Unidos como un referente ni de moral, ni de democracia, ni de libertad, ni de información, absolutamente nada. O sea, en lo que tiene que ver con la producción de simbólica, cultural del planeta, debemos obviamente desenmascarar que los Estados Unidos tienen una intencionalidad económica y de dominio de todos los países de nuestro planeta, ¿no? Entonces, no nos engañemos, no hay libertad. Muy puntual lo que dices, muy cierto, muy verdadero. Amaury Chamorro, analista ecuatoriano, pero que ahorita anda por allá en Colombia, en una ciudad pues muy singular que se llama Armenia, ¿no?
Armenia, exactamente. Mira tú, Armenia, y en realidad esta zona, el Quindío, es la que inspiró la película El Encanto, Encanto de Walt Disney, que inclusive ahí disputa el Oscar. Es una región muy linda, muy mágica, y es el corazón de Colombia, la producción del mejor café del mundo. Les recomiendo venir a conocer con visita. Muy bien, Amaury, te mando un fuerte abrazo hasta Armenia, Colombia. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, un saludo a todas y a todos, unas buenas noches. Muy buenas noches, estupendo.